Bien, hermanos, continuando con el video de las 7 palabras de Cristo en la cruz, mencionamos 4. Había dicho que nos faltaban 4, pero en realidad nos faltan 3, porque mencionamos 4. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, que el Señor le da al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, que dice a su madre: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Y la cuarta, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, él expresa: tengo sed, en Juan 19:28. Su cuerpo estaba pasando por una deshidratación a causa de la sangre que él había perdido. Recordemos que él fue arrestado durante la madrugada y, como vimos en el estudio anterior de los juicios de Jesús, él pasa por 6 juicios. Algunos de ellos fueron ilegales porque fueron en la madrugada, como vimos, lo cual no se permitía hacer. Entonces, si tomamos en cuenta que él ya desde la madrugada había tenido mucha actividad, pasando por estos juicios, no durmiendo, maltratado, cuando llega a la cruz del Calvario ya había sido azotado, coronado de espinas, clavado, y era normal que entre toda la actividad, el desvelo, el desgaste físico, el maltrato, la sangre que él había y estaba perdiendo, pues era normal que él tuviera sed. Cuando él dice que tiene sed, le quieren dar a beber vinagre, mezclado con hiel, y el vinagre y la hiel era como una forma de un anestesiante natural, por así decirlo. Mas sin embargo él no lo quiso beber. Era una costumbre que les dieran eso, pero él no quiso beberlo por una razón. Él había orado en el huerto de Getsemaní diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa copa, refiriéndose a la copa de la ira de Dios que vendría sobre el juicio por el pecado. Esa copa, refiriéndose, esa copa amarga, a los sufrimientos, porque el pecado trae sufrimiento, a los padecimientos, que de hecho él les dijo a los discípulos: podéis beber de la copa que yo he de beber. Y ellos dijeron: podemos. Y él dijo: a la verdad podéis. Y él se refería a esa copa también de sufrimientos, de padecimientos por causa de él, por causa del Evangelio. Entonces él en ningún momento, quiso ahorrarse el sufrimiento, porque la Biblia también nos dice que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que él rechaza ese vinagre mezclado con hiel, la hiel, un símbolo también de amargura, de dolor, de sufrimiento, que él no rechazó en ningún momento. Él no se ahorró esos padecimientos. ¿Y qué nos enseña entonces? Sino que muchas veces nosotros no queremos sufrir, no queremos padecer por él. No queremos padecer por su obra, no queremos padecer por su causa. La gente hoy en día quiere seguir a Dios y quiere un cristianismo fácil, un cristianismo cómodo, un cristianismo light. Cuando vemos lo que él pasó en la cruz del Calvario, hermanos, él no tuvo un cristianismo light, él no tuvo una muerte light, una muerte sin dolor, sin sufrimiento. Aunque él podía haberse ahorrado todo eso, mas sin embargo no lo hizo. Hoy en día usted conoce una denominación muy famosa que tiene su lema de pare de sufrir, y no es exclusivo de esa denominación. Muchos cristianos no les gusta sufrir, no les gusta padecer. En cuanto la situación se pone difícil en su vida, sea económica, espiritual, familiar, se quejan, se amargan, se frustran, reniegan, porque no quieren sufrir, porque no quieren padecer, porque quieren ahorrarse todo eso. Y la verdad es que aún siendo cristianos, hermanos, no estamos exentos del dolor, y no debemos tratar de ahorrarnos el dolor, el sufrimiento, porque muchas veces esa es la escuela que Dios utiliza para mantenernos humildes, para enseñarnos a depender de Él, para reconocer que estamos mal, que le necesitamos, que le hemos dejado. Pero también es el sufrimiento una oportunidad que abre la puerta
al amor de Dios, a la misericordia de Dios, al consuelo de Dios, y que solamente en situaciones adversas y difíciles, de sufrimiento, de padecimientos, que podemos experimentar eso. Entonces no rehusemos el sufrimiento, porque muchos dicen, bueno, el sufrimiento es una maldición. En el Evangelio de la Prosperidad, el sufrimiento es una maldición. Pues en la escuela de Dios muchas veces el sufrimiento es una bendición. Y hay de sufrimientos a sufrimientos. Pedro en su epístola nos dice algo más o menos así que recuerdo, que mejor es, dice, padecer si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque si padecemos haciendo la voluntad de Dios, dice Pedro, esto merece aprobación delante de Dios. Pero dice, si sois abofeteados haciendo el mal, dice, ¿qué gloria es esta? Pues recibiste lo que merecíamos. Y exactamente, cuando padecemos por nuestro pecado, porque lo merecemos, pues no tiene ninguna gloria. Pero cuando padecemos porque la voluntad de Dios así lo quiere, eso trae recompensa. Eso a final nos va a dejar una bendición, nos va a dejar una satisfacción. Es un sufrimiento que al principio no gusta, pero que al principio tiene un final dulce. Entonces, aquí vemos Cristo no rehusando el padecer, no rehusando el sufrimiento, sino al contrario. Varón experimentado en dolores, varón experimentado en quebranto. Y la sexta palabra que el Señor va a pronunciar en la cruz del Calvario es consumado es, en Juan 19:30. Juan 19:30, la anterior de tengo sed se mencionó en Juan 19:28 y ahora en Juan 19:30 es esta palabra de consumado es. Es la palabra tetelestía, que quiere decir completado, consumado. Esta era una palabra militar que un soldado utilizaba al final de una batalla, cuando habían ya vencido a sus enemigos. El capitán gritaba, tetelestía, 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 que quiere decir consumado es, completado es, todo lo que tenía que haberse hecho fue acabado, fue terminado. Y fue la palabra que Cristo menciona en la cruz, tetelestía, consumado es, completado es, porque todo lo que el hombre necesitaba para su salvación, Él ya lo había completado en la cruz del Calvario. Él ya había pagado esa deuda, Él ya había triunfado ahí. Muchos piensan que Cristo en la cruz fue derrotado. No, Cristo en la cruz estaba consumando la victoria más grande y más importante para toda la humanidad. Dice la Biblia que Él clavó el acta de los decretos, Colosenses 3:14, que había contra nosotros, exhibiéndola públicamente, y triunfó sobre principados, sobre potestades. Él estaba triunfando en la cruz del Calvario. Él estaba dando ese grito de victoria cuando Él dijo, consumado es, porque nadie más podía haber hecho esa obra. Nadie más podía haber completado esa obra. Nadie más podía haber hecho lo necesario para nuestra salvación, para nuestra reconciliación con Dios, para nuestra entrada al cielo. Nadie más. Por eso es que Él, con toda autoridad, podía gritar, completado es, acabada es esta obra. Es un grito de victoria, no es un grito de derrota. Y gracias a esas palabras que Él grita, que todo ha sido pagado, que todo ha sido completado contra el pecado y contra el que tenía el imperio de la muerte y contra la condenación eterna al infierno, había sido completada todo ese pago en todas esas áreas. Y es un grito entonces de victoria. Recuerde algo, aquellos que piensan que la salvación se pierde no han entendido esto, que la salvación fue completada. El hombre, el ser humano no la puede guardar por sus obras. Cuando el diablo venga y quiera de alguna manera desanimarle, quiera de alguna manera tropezarle, recuerde, la obra de Cristo por nuestra salvación ha sido completada. Y en Cristo somos más que vencedores, dice su palabra, por medio de aquel que nos amó. Encontramos una última palabra, hermanos, y es esta en Lucas 23:46. Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto habla de que Jesús estaba en total control de su crucifixión.
Recuerden, él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mi propia voluntad la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie le quitó la vida, Él la dio voluntariamente, como nos dice en Juan 10:18. Y cuando Él dice consumado es, hermano, para muchos pareciera una muerte horrible, pero para mí es una muerte de gozo, es una muerte de paz que Él en ese momento tenía. Hay gente que lo ve de otra manera, pensando en, como he mencionado, que ahí Él estaba siendo derrotado. No, hermanos. Él, cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él sabe que se ha consumado una gran victoria, Él sabe lo que le espera tanto a Él como a la humanidad, y Él le entrega su espíritu. Ni siquiera en eso ellos tuvieron control. Él no muere cuando ellos quisieron. Él no muere porque estaba solamente ahí en la cruz del Calvario. Él muere porque Él decide entregar su espíritu. Una vez que ha dado el grito de victoria, Él tenía control de su vida. Él tenía control de su muerte. Consumado es, dijo, y después entonces Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al único al quien podemos encomendar nuestra vida y que podemos encomendar nuestra muerte. Al único Dios todopoderoso, al Creador y sustentador de los cielos y de la tierra. Que Dios le bendiga.